Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de poder que vienen cocinando ciertas iglesias cristianas en el país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 20 de agosto. Un presidente que en campaña se autodenominó el Ciro de Colombia, una posesión presidencial con sólidos 20 minutos de alabanzas y 3 pastores cristianos como ministros en educación, en vivienda y dirigiendo el Fondo Nacional del Ahorro. Cualquiera así diría que con Abelardo de las Priellas las iglesias cristianas han logrado un poder inusitado. Realmente, ese poder se viene cultivando desde hace décadas. En Colombia, toda esa expresión religiosa por parte de funcionarios públicos es vista con mucho recelo en varios sectores, y se apela a que Colombia es un estado laico, pero lo religioso y la política electoral van de la mano, incluso en las luchas sociales y progresistas. Así que hoy hablamos sobre religión en la política y qué estaría viendo mal el progresismo para enfrentar a la nueva derecha con Carlos Manrique. Él es profesor de filosofía en la Universidad de los Andes y ha investigado los procesos religiosos en muchas comunidades del país. Carlos, gracias por pasar por acá. Hola Tati, muchas gracias a ti. Tú tienes una perspectiva interesante que no va en línea con opinadores y columnistas que definen a Colombia como un estado laico y que por eso es muy grave que los funcionarios públicos expresen su religión en espacios tipo la posesión presidencial y que advierten que la religión y la política electoral no debería ir de la mano. Pero tú realmente dices, pues no nos escandalicemos. Cuéntanos más. Yo creo que nos sirve una mirada global e histórica sobre la aparición del religioso en el debate público en perspectiva comparada, global. Y pues para poner algunos ejemplos que llevaron a los estudiosos del fenómeno social de la religión a replantearse esa idea de que la religión debe ser algo privado, la revolución iraní, por no hablar de la política exterior estadounidense, desde los años 80, 90 y para adelante, que se ha formulado siempre en un registro teológico-político, por no hablar de las resistencias a esa política exterior en el mundo árabe por parte de diversas formas del Islam político. Entonces, creo que la religión es pública en el mundo contemporáneo. No deberíamos escandalizarnos por eso, no deberíamos rasgarnos las vestiduras por eso, no deberíamos pensar que la laicidad del Estado colombiano implica la restricción de la aparición de la religión en lo público, incluido la esfera de la política electoral y de la política estatal. También la idea de que esa aparición de la religión en lo público es una cuestión de las derechas o de las nuevas derechas, pues se desmiente si vemos unos ejemplos de proyectos políticos muy progresistas. Está la posesión del alcalde actual, Zoran Mamdani, en donde él tuvo a un imam, de hecho él juró su mandato sobre un Corán, y puedo pensar también en cuando Lula fue electo para su actual mandato, él sacó un Cristo, que es el que él dice que siempre lo ha ayudado a gobernar. Creo que nosotros tenemos que movernos más allá de esa perspectiva de la laicidad negativa, que dice la religión es privada, es un peligro que aparezca en la política, y actualizarnos básicamente con cómo en el mundo contemporáneo lo religioso es público y aparece en los debates públicos en distintos escenarios y es, digamos, integral a los conflictos sociales y políticos de nuestro tiempo. Pero sí existen críticas sobre ese nexo y lo peligroso que puede ser para las libertades individuales en Colombia, sobre todo con personas en cargos de poder que ya lo han intentado, tipo Vivian Morales y su referendo para prohibir la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo. ¿Tiene fundamento los temores o simplemente están desactualizados? No, yo creo que los temores son muy importantes porque son debates de política pública con unas enormes implicaciones, pero que no creo que la aproximación que dice lo que es peligroso en esa política pública es que la religión se esté metiendo en la política. Creo que esa no es digamos, como la estrategia más adecuada para someter a crítica unas políticas públicas que me parecen problemáticas. Lo que hay de problemático en esa política pública tenemos que formularlo en otros términos, tenemos que formularlo en términos del derecho de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos, y tenemos pues que formularlo entonces también en términos de la igualdad
de derechos para las parejas que no responden pues una idea de familia convencional y listo. Y ahí entonces dar la discusión. Entonces pues pienso que la estrategia es inadecuada cuando pensamos que lo peligroso en esas propuestas de política pública es que la religión aparezca en el Estado o en la política y no el contenido de una política pública que se defiende. Los cristianos evangélicos lo hacen así en Colombia, en el lenguaje de los derechos, de la Constitución y de la ciencia, y hay que dar la disputa, como de hecho se dio en ese momento, ahí. Ha habido una estrategia política que ha combinado la religión con lo electoral durante muchas décadas, pero también las iglesias cristianas pentecostales, de la que hacen parte varios miembros de este gobierno, han defendido la idea de la libertad religiosa para fomentar su presencia en el Estado y en los gobiernos. Cuéntanos cómo ha sido eso. La libertad religiosa pues es la bandera de estos sectores de iglesias evangélicas con una representación política, bien sea en partidos políticos, en donde no hay mucha diferencia entre la iglesia y el partido, o bien sea en términos de su participación en escenarios políticos como cristianos evangélicos. A través de eso, pues lograron ser reconocidos de distintas formas por el Estado colombiano, como lo que ellos llaman, digamos, el sector religioso, es decir, un conjunto, digamos, de iglesias o comunidades de fe que tiene una incidencia social importante en las comunidades, en distintos escenarios, y las iglesias evangélicas pentecostales en zonas rurales de Colombia, sobre todo en zonas afectadas por la guerra, votaron por el sí para apoyar el plebiscito por la iglesia, digamos, pentecostal en el Garzal, por ejemplo, ¿no? Que es una iglesia que ha tenido pues o ha sido muy reconocida por su papel en defensa de las víctimas del conflicto armado, o las tejedoras, digamos, de Mampuján, en Montes de María, que son también todas cristianas evangélicas, ¿no? Pero ciertamente dentro del cristianismo evangélico, pues hay sectores muy, muy representativos y muy poderosos, especialmente asociados a el crecimiento de mega iglesias en ciudades grandes, en zonas urbanas. También me parece importante que dejemos de ver al creyente religioso como una especie de oveja que se deja llevar un poco o manipular por su líder religioso, por su pastor. No creo que sea sana esa perspectiva de que los pastores manipulan a sus feligreses para que los apoyen políticamente. No, pues es gente muy pensante también, ¿cierto? Eso hay que reconocerlo, y hay que reconocer también que parte de esa movida política, por decirlo así, tiene un lado muy oscuro, realmente también tengo yo que decirlo, que tiene que ver con una suerte de sionismo cristiano, por ejemplo, que se ha ido desarrollando también en las iglesias evangélicas de América Latina. O sea, están muy conectadas también con el cristianismo evangélico republicano, pues que apoya, digamos, al trumpismo, y entonces allí, pues obviamente, también hay un cierto sionismo, por ejemplo, en esas iglesias evangélicas en América Latina, que ha ido ganando fuerza, y que es un lado también muy problemático y muy oscuro, que habla de que se trata, digamos, de una religiosidad muy militarista, ¿no?, cuya espiritualidad, y eso fue muy claro en la campaña de Abelardo, la espiritualidad en términos de la lucha contra el enemigo espiritual, ¿cierto? Y eso es muy riesgoso. Teniendo en cuenta todas estas capas, Carlos, tú al principio decías que se ha criticado mucho el tema religioso del gobierno, tratando de negar el puesto que la libertad religiosa ha tenido en el país y ese laicismo negativo, como llamas. Entonces, así como planteas que podría tratarse el tema religioso durante un gobierno de nueva derecha como este. Creo que una estrategia es, venga, es que la religión no es de ustedes, ¿cierto? Aquí también hay formas muy potentes de religiosidad que han históricamente animado luchas por otros valores, por otros principios, ¿no? Y que nosotros defendemos. Y me parece que esa estrategia en Colombia es importante. Entonces, pues te pongo el ejemplo del Cristo de Bojayá. El Cristo de Bojayá fue declarado Patrimonio de Interés Cultural de la Nación, y eso es un reconocimiento ¿a qué? Al papel que esa figura religiosa y todo el sentimiento religioso alrededor de ella ha jugado en la comunidad de Bojayá. Hay muchos ejemplos de eso.
no solamente en el caso de las formas del catolicismo, digamos, comprometido con las causas sociales, sino también incluso de iglesias evangélicas pentecostales en zonas rurales, incluso de las mismas comunidades musulmanas en Colombia, que son pocas. Entonces, por esa razón, me gusta más como esa estrategia, ¿no? No rasgarnos las vestiduras y decir la religión no puede entrar en la política, es un peligro, la religión tiene que ser privada, sino más bien reconocer que en el terreno las luchas, pues muchas veces tienen un componente religioso muy fuerte. Entonces yo creo que es importante reconocer eso y decir, pues es que la religión no es de la extrema derecha. No ha sido así en el país, ¿no? Hay una diferencia enorme con los movimientos sociales más rurales, las comunidades étnicas, campesinas, ¿no? Que en donde pues el factor religioso ha sido fundamental. Entonces necesitamos una izquierda más plural en ese sentido. Tenemos una izquierda en ese sentido al menos, muy de la ciudad letrada y a veces pues muy desconectada de las luchas, de las inquietudes, de las sensibilidades también de la gente en los territorios y por eso una incapacidad de reconocer la importancia enorme que ha jugado ahí también la sensibilidad religiosa en esas luchas. Carlos, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Bueno, un abrazo, Tati. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.